Leíamos hace algunos minutos una noticia surgida en Israel y esa información indicaba que un alto comandante de la Yihad Islámica Palestina fue abatido en un ataque aéreo. De acuerdo a reportes de hoy miércoles, estamos hablando de uno de los comandantes del área central de las brigadas Al-Quds, el ala militar de la Yihad Islámica Palestina. Esto no es lo de ayer, es lo de hoy, pero qué mejor que nos acompañe unos minutos la periodista Ana Yerosolinsky desde Israel. Ana, buen día y gracias por tu tiempo y por atendernos. Hola Jorge, ¿qué tal? Buen día, gracias a ti, a Miguel, por llamarme. Buenos días, ¿cómo andás? Bien, Hola, Miguel. Vamos a tener que hacer con Jorge cuando... ahora habla Miguel, que era el que hablaba primero. Vos sabés que vamos a... ¿Cómo no te reconocí? Es raro, pero bueno. Me imita lo que pasa, ¿sabés qué pasa? Me admira tanto que me quiere imitar. Las dos cosas son ciertas. Vamos a tener que... Divinos ambos. Las notas las vamos a empezar así. Jorge con su voz y yo haré, yo qué sé, de cordón bleu, una cosa así. Bueno, pero poniéndonos serios. ¿Todo bien, Anita? ¿Todo bien, Ana? ¿La familia bien? ¿Todo bien? Eso es lo más importante. Porque... Bien. La familia bien. Hoy las alarmas se acercaron un poco a Jerusalén, les diré. La zona sin duda más afectada por esta situación y no tiene nada de nuevo, no es que empezó ayer. Es la zona sur, adyacente a la Franja de Gaza, también el sur un poco más lejos de Gaza, pero ayer sonaron las alarmas también en Tel Aviv. Mis hijos mayores viven en Tel Aviv, justamente en edificios donde no hay refugio blindado dentro de la casa, todo un tema a nivel familiar. Y hoy, esta mañana, como les decía, de madrugada, sonaron a unos 25 kilómetros de Jerusalén. Te voy a pedir ir... Yo estaba en mi casa en Jerusalén, así que a mí no me tocó personalmente, pero es parte de toda una situación muy compleja, ¿no? Te voy a pedir ir hacia atrás, 24 horas, un poco más, para ir cronológicamente cómo han sido los hechos que han estado pasando, para que nos cuentes desde ese lugar. Bueno, ante todo, sí, más de 24 horas, evidentemente. Ayer, martes, cuando eran aquí las 4 de la mañana, hubo un operativo que Israel llama de quirúrgico puntual, la eliminación en el departamento en el que dormía, digo el que dormía y no el suyo porque cada día cambiaba, se había buscado, de Baha Abul Atta, uno de los jefes principales del Yihad Islámico. Su cargo era el jefe de la zona norte de la Franja de Gaza, del brazo armado, por supuesto, Sarayat al-Quds, o sea, las brigadas al-Quds, pero de hecho el título no dice todo lo que él era. Sin duda el artífice de todos los principales ataques contra Israel en el último año y un poco más, de casi todos los disparos de cohetes por parte del Yihad Islámico desde Gaza hacia la población civil israelí y otros tipos de ataques, no solo de cohetes. Y lo principal, porque el operativo de Israel no fue punitivo, sino preventivo, lo principal era lo que estaba planeando, más atentados espectaculares, se ve que también de infiltraciones de gran envergadura hacia territorio israelí para los próximos días. A raíz de ese operativo, el Yihad Islámico, aproximadamente 2 horas después de la muerte de Baha Abul Atta, comenzó a disparar cohetes y también algunos misiles, 20 misiles Grad, cohetes hacia territorio israelí, absolutamente todos dirigidos a localidades civiles. Hasta este momento se trata de aproximadamente 300 cohetes ya disparados a decenas de localidades. Como decía, se llegó también a Tel Aviv, Modin, o sea, la zona metropolitana de Tel Aviv, y esta mañana ya un poco más cerca de Jerusalén. Israel no respondió al ataque de cohetes durante, creo que aproximadamente 7 horas, un poco menos, para transmitir el mensaje que la intención no era provocar una guerra de gran envergadura, sino frustrar los atentados que este hombre estaba planeando. Te quiero hacer una pregunta Te quiero hacer una pregunta que capaz que es muy tonta, pero a la distancia uno no lo llega a captar. Cuando uno dice 300 cohetes que fueron lanzados, cuando este cohete impacta contra algo, ¿qué es lo que explota? Es decir, ¿puede explotar una casa, un auto? ¿Puede matar al que le cae al lado? Claro. Es decir, porque a mí no me queda la dimensión. Bueno, yo me imagino 300 cohetes cayendo en Montevideo y me imagino la ciudad destrozada, pero ¿esto qué es?
¿Qué tanto daño hace cada cohete? Y es primero que es importantísima, nada tiene de tonta esa pregunta, porque aparte dice, ¿no?, que las respuestas pueden ser tontas, no las preguntas. No, es una pregunta más que relevante, porque tenés razón, o sea, es muy lógico, uno dice 300 cohetes y cómo no oímos de decenas de israelíes muertos, ¿no? Bueno, la explicación del hecho que no hay decenas y por ahora no hay ni un muerto, hay sí algunos heridos, pasa por dos lados. Primero, el sistema defensivo de baterías antimisiles que se llama la cúpula de hierro, es un sistema genial y tecnológicamente ideado ya años atrás y ya puesto en funcionamiento años atrás, cuyo cerebro capta cuando un cohete que está ante todo capta el radar que un cohete o proyectil salió de tal y tal lado en camino a Israel. El cerebro del sistema capta si ese cohete, por las coordenadas que se registran, va a impactar en una zona habitada o en campo abierto. Cuando capta que va a caer en zona habitada, el sistema activa el misil antimisil para interceptar en vuelo al cohete que está en camino. Ese sistema tiene más del 90% de éxito. ¿Qué quiere decir? Ponerle que si de los misiles disparados, de los cohetes, es la terminología exacta, si de los cohetes disparados, por ejemplo, digamos para... Sí, de 300 llegan 30. Fueron 100, ¿no? Si 100 estaban registrados, o sea, si se captó que 100 iban a caer en zonas habitadas, la cúpula de hierro logró interceptar y destruir en vuelo a más de 90. Claro. Eso, por supuesto, explica gran parte de esta situación en la que casi no hay víctimas, y además el sistema sofisticado de alarmas y de refugios que la gente ya aprendió a respetar en forma muy disciplinada, porque saben que salvan vidas, porque una sola esquirla, si te agarran en la calle corriendo, o porque dijiste, a mí no me va a pasar, te agarra una esquirla, te puede matar. Pero por supuesto que el cohete cuando impacta provoca serios daños. Hay muchas imágenes, y yo las he visto precisamente personalmente en otras ocasiones. Esta vez ayer no alcancé a viajar al sur. Hay imágenes muy fuertes de serios daños materiales en casas. No necesariamente quiere decir que todo el edificio se desmorona, pero en casas impactadas por un cohete de esos que no fueron interceptados, del porcentaje bajo, ¿verdad?, que no fue interceptado, y uno dice, si la familia no hubiera entrado al refugio cuando oyó la alarma y hubiera estado en el comedor o en la cocina o en el dormitorio que vemos destruidos por el impacto del cohete, esa familia no contaba el cuento. Ah, perfecto. Entonces hay una muy buena conducta cívica, una muy buena protección tecnológica, y está el factor suerte también, que siempre ayudará. Por supuesto. Acá sería muy apropiado, ¿no? Tierra Santa, claro. Usar ese término de milagros, pero realmente hay casos que uno dice, porque inclusive sí, claro, la respuesta fue el hecho que hay un refugio en una casa y la familia entró. De todos modos hay casos que uno dice, ¿cómo puede pasar? Gente que cuenta que 5 minutos antes había salido, o que venía de un lugar donde no había refugio, alcanzó, cerró la puerta pues una habitación blindada cuando hay un refugio dentro de las casas, es una habitación especial con paredes, por supuesto protegidas, mucho más gruesas que las comunes, puerta y ventana blindadas, y las autoridades de la defensa civil siempre aclaran, cumplan todas las instrucciones, porque eso salva vidas, porque como decía antes, una pequeña esquirla puede matarlo a uno. No hace falta que el cohete te caiga sobre la cabeza para que uno no cuente el cuento. Y hubo tantos casos, a mí personalmente, en situaciones similares anteriores, me contó gente, por ejemplo, que entró al refugio corriendo, alcanza a cerrar la puerta blindada y oye el estruendo terrible, y ahí entienden, esto tiene que haber sido acá en el comedor de mi casa. O sea, ese tipo de situaciones, me acuerdo en una de las escaladas anteriores, una mujer que vivía sola, se ve que es madre sola con sus 3 hijos, y el refugio lo tiene en otro piso de la casa, no en el piso en el que están los dormitorios, y los hijos chicos, era una locura despertarlos, y también logró bajar con los 3, y vive, si mal no recuerdo, era en la ciudad de Netivot, donde tienen menos de medio minuto para resguardarse, y hay zonas donde tienen 15 segundos para resguardarse. Ella alcanzó y también cerró la puerta y voló a la casa. O sea, ese tipo de situaciones que uno dice, bueno, si no hay es tecnología, es disciplina, y también, sí, es verdad, a veces mucha suerte. ¿Ese tipo de refugios están también en las escuelas, por ejemplo?
Bueno, las escuelas fueron los primeros edificios, las primeras estructuras a las que se protegió en forma masiva. Ante todo se determinó, por supuesto, una distancia de la frontera con la Franja de Gaza, que lamentablemente ya no es suficiente porque los cohetes van mucho más allá, pero por supuesto que hay zonas que están las más expuestas, ¿verdad? Las de la zona adyacente a la Franja de Gaza. Lo primero que se protegió fueron las escuelas, las instituciones públicas, sin duda con techos especiales, claro, todos pintados, preciosos, de colores, para que los niños no sientan que es algo terrible, ya les alcanza con lo que viven siempre, que en su propia casa tienen que refugiarse, y yo decía también instituciones públicas, también hasta determinada distancia de la Franja de Gaza, en todas las casas se construyó un refugio, o sea, dentro de la casa. Hay algunos que tienen como un cubo blindado pegado a la casa, si en que la casa misma no había lugar, ¿no? En alguno de los de las comunidades llamadas kibutzim, ¿verdad? Kibutzim es el plural de kibutz. Hay como un cubo blindado pegado a la casa. Hay lugares que están un poco más alejados, pero que también están expuestos, en los que no hay refugio en cada casa, sino en la zona, por ejemplo, en el barrio. Ahí están los refugios viejos de las épocas de las guerras anteriores, y ayer, por ejemplo, por la radio se transmitía exhortaciones a la gente en lugares en los que no todos tienen refugio en las casas, a que dejen, por ejemplo, si la entrada al edificio es con un código de acceso, que dejen todas las puertas abiertas, para que cualquier persona que se vea sorprendida en la calle por una alarma pueda entrar donde sea para resguardarse. Eso acompañado, por supuesto, de indicaciones acerca de cómo proceder en caso que te agarre la alarma a la calle. Me pasó ayer, llegó de visita a Israel el amigo de un buen amigo mío, el amigo de él yo no lo conozco, ¿no? Pero el amigo uruguayo me dijo, mira, fulanito está llegando a Israel con su hijo de paseo, a ver si se ven. Bueno, yo como es amigo de él, le mandé un mensaje para que estemos en contacto, a ver si nos vemos a un café. Y ayer empezó esto y yo sabía que él estaba por Tel Aviv. No lo conozco personalmente todavía, ¿no? Y le mandé un mensaje y le digo, mira, solo que sepas, porque está pasando esto y esto, y el que nunca estuvo de visita y no conoce puede preocuparse mucho. Le digo, que sepas, si te agarra la alarma en medio del camino, primero trata de entrar a un lugar, un refugio. Si no tenés a dónde, tirate al piso. Si estás manejando en un coche, salí del coche, trata de alejarte del auto y tirate al piso con la cabeza cubierta con tus brazos. ¿Por qué tirarse al piso? Porque si uno hay gente que uno ve las imágenes a veces, que se queda en cuclillas o se apoya en la pared, eso no es protección, porque el tema es minimizar el riesgo de que una esquirla que vuele pueda incrustarse en tu cuerpo. Entonces, acostados en el piso, por supuesto, eso minimiza el riesgo. Y le decía que sepas, si esto nunca estuviste en una situación así, lógico, viene de Uruguay, seguramente no lo vivió nunca, que sepas, si te pasa, con tranquilidad, hace esto, esto y esto. Me agradeció mucho, bueno, por suerte no estaba bajo las alarmas, ¿no? Pero, claro. O sea, hay indicaciones claras y todo ese complejo de explicaciones, de instrucciones acerca de cómo actuar, sin duda salva vidas. Te quiero hacer una pregunta que es tu opinión, en definitiva. Esta estrategia de tratar de hacer inteligencia y de ir descabezando a los líderes máximos del terrorismo, ¿ha funcionado o tendrán que buscar otro modo? Porque parece como que siempre son sustituidos enseguida y a veces hasta por alguien peor. Es como que muere un líder y viene otro que es peor. Ahí ya te di mi opinión, pero quiero escuchar la tuya. Tenés mucha. Sí, no es solo cuestión de opinión, hay cosas realmente basadas en hechos y es nuevamente una pregunta más que oportuna. Hay casos, realmente hubo casos muy diversos porque esto no comenzó ahora. Dicho sea de paso, el operativo en el que Israel mató ayer a Babul Ata es el primero en mucho tiempo de lo que se llama los ataques directos a los cabecillas del terrorismo. Mucho tiempo Israel no lo hizo. Hubo casos en los que sí funcionó. ¿Qué quiere decir? No puso fin al terrorismo, el hecho que se sigue lidiando con eso, pero que sí dio un cierto respiro, no porque los terroristas hayan dicho, la verdad, tenemos que tener miedo necesariamente, sino porque cuando se ataca a una figura clave
en la organización, eso puede desbaratar por un tiempo la reorganización. O sea, a veces como que les cuesta también salir, digamos, de esa sorpresa y reorganizar las cosas cuando la persona eliminada en tal o cual operativo era clave, por ejemplo, en la organización de este tipo de ataques. En el caso, años atrás, cuando Israel mató al que era el secretario general de Hezbollah en Líbano, en un operativo también, después a raíz de numerosos atentados contra Israel, Abbas Musawi. Israel lo mató en uno de estos operativos especiales, y el que vino después, todo el mundo dice, fue mucho peor, que es el actual jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Es una... yo pienso que es un tema complejo, porque por un lado... a los terroristas les es muy fácil organizar, exponer a sus propios civiles para matar a civiles israelíes, y ellos nunca pagan el precio, ellos en general se esconden detrás de los civiles. Me acuerdo que una vez, y por otro lado, en la práctica no es que el terrorismo ha desaparecido. Yo me acuerdo hace años, entrevisté, esa entrevista no fue personalmente, sino por teléfono, desde Jerusalén a la Franja de Gaza, a Abdelaziz Rantisi, era uno de los jefes de Hamas que tiempo después Israel mató. Y yo le pregunté, entre otras cosas, lástima que era por teléfono y no le podía ver la cara, porque fue impresionante la reacción. Le pregunté, era a raíz de algún atentado suicida que había habido en Israel, no recuerdo por cuál fue que lo llamé. Le digo, si él mandaría a sus hijos, y era como, o sea, para grabarlo, en el momento lo grabé, ¿no? Él casi se rió por teléfono. Yo digo, ¿será la línea o tanto tupé tiene, no? Se exponen, aunque a veces sus hijos también son activos miembros de las organizaciones terroristas, ¿no? Pero mandar a suicidas a matar civiles del otro lado, exponiendo a sus propios civiles, es muy fácil. Cuando ellos, en el caso de Hamas, por ejemplo, especialmente del Yihad Islámico, cuando empieza una escalada en Gaza, Israel sabe que ellos se esconden en el sótano del hospital Shifa de Gaza, porque saben que Israel no va a atacar el hospital. O sea que es muy complejo todo este tema de lucha contra el terrorismo, porque se está lidiando no solo con un desafío desde el punto de vista de operativo, sino también con una mentalidad muy diferente de la del mundo libre. El operativo de ayer, que como vos decías hace un tiempo que no se utilizaba, y el de hoy con esa noticia, para nosotros... El funcionamiento de la inteligencia israelí y el operativo tecnológico quirúrgico es de ciencia ficción para estas tierras. Sí, exacto. Para nosotros, sí, para nosotros acá también. Es imponente. Solo un comentario entre paréntesis. El de hoy, que era, digamos, formalmente el título parecía el paralelo de Baja Bulata, pero en la zona central, y el de ayer era en la zona norte. Pero esto no fue como... Se ve que no fue, según dice Israel, por ahora, no es que estuvo planeado como un operativo como el de ayer, sino que el hombre estaba en una célula que iba a lanzar cohetes. Parece que esas fueron las circunstancias. O sea, fue diferente cualitativamente, digamos, del de ayer. Pero sin duda, sí, de ciencia ficción. Porque imagínense lo de ayer. El hombre, yo comenté antes un poco al pasar, ¿no? No es que él estaba durmiendo en su casa. Tenemos la dirección, sabemos dónde, vamos a buscarlo. Él evidentemente que sabía que estaba en la mirilla de Israel, dormía cada noche en otro lado. Ayer estaba en ese lugar determinado, en el barrio de Sajaí, en la ciudad de Gaza, y el tema es que precisamente también por saber que estaba buscado por Israel, como recién comenté, él procuraba rodearse todo el tiempo de muchos civiles. Tenía muchos niños alrededor, porque además muchos, claro, los presenta como ídolos, ¿verdad? Y entonces los civiles los siguen también. Aparte que tienen sus comandancias y almacenes de, digamos, depósitos de armas, de municiones también a menudo en medio de las casas civiles. Pues este hombre ayer estaba durmiendo en ese lugar puntual en Sajaye, y se ve que un poco antes de las 4 de la mañana Israel recibió información de inteligencia puntual y precisa, según la cual en ese momento no estaba rodeado de civiles, o al menos casi no había riesgo al respecto, salvo su esposa con la que parece que estaba durmiendo. Un operativo de este tipo es una combinación de información, de inteligencia precisa, a menos que a Israel no le importara pegarle cuando sea, pero Israel trata
de minimizar el riesgo a los no involucrados. Una pregunta final. Con la capacidad tecnológica, y ahí se dio la orden de concretar el operativo, que ya estaba autorizado, pero se esperaba el momento justo. Una pregunta final difícil. Y aparte el misil que le pegó justo a la pieza donde él dormía, sí, no por eso te digo, por eso te dije de ciencia ficción, ¿no? En alguna otra oportunidad. Claro. Una pregunta final difícil de responder seguramente. ¿Cómo sigue ¿Habrá esto? paz? Sí. ¿No? ¿Es así? Bueno, esa te llevaría 10 días, pero ¿cómo sigue este hecho puntual y esta escalada puntual? Bueno, viste que ayer yo mencioné, hace un rato mencioné eso de que Israel ayer durante unas 6-7 horas no respondió a los cohetes para ver cómo el yihad islámico seguía la dinámica, ¿no? Pero como el yihad islámico no solo continuó lanzando cohetes, sino que lo intensificó, aunque fue menos que en otras vueltas de escalada que hubo el doble, ¿no? Que realmente cada pocos segundos la gente tenía que correr al refugio. Israel empezó entonces ya también a atacar blancos del yihad islámico en diferentes puntos de la Franja de Gaza. Los palestinos dicen que han tenido 18 muertos, incluyen en eso a Baha Bulata. Yo recibo información directa de los palestinos, ellos lo presentan como 18 mártires. Israel dice que todos o casi todos eran terroristas del yihad islámico, en general que estaban por disparar cohetes a Israel. Les diré que ya hay intentos de mediación de Egipto, de Nicolás Mladenov, el enviado especial de las Naciones Unidas, como siempre en estas escaladas, porque de fondo está lo que ambas partes saben, que ni Israel ni Hamás tienen, cada uno por sus razones, interés ahora en una guerra de gran envergadura. Pues hay intentos de mediación, pero el yihad islámico por ahora no quieren escuchar. Acá hay un punto que creo que es interesante mencionar. Esta es la primera escalada, llamémosle, sí, guerra limitada, no, por ahora es solo escalada, en la que el yihad islámico actúa solo. Jamás no ha disparado ni un cohete desde ayer. Es interesante, ¿no?, que de repente se ha convertido en el santo de la historia. Para Israel sigue siendo una organización terrorista, pero paralelamente a su condición de organización terrorista, Hamás también es el gobierno en Gaza, tiene otras consideraciones y no considera que ahora no le conviene una guerra. Es por eso que no ha intervenido. De palabras sí, ha dicho no dejaremos solos a nuestros hermanos del yihad islámico, aunque es interesante que lo dijeron representantes de Hamás en Líbano, no en la Franja de Gaza. En la práctica, hasta ahora, Hamás no ha participado en la respuesta de los cohetes por parte del yihad islámico, y algo relacionado a esto que creo que es muy significativo, quizás incida en algo en el relacionamiento interno de ahora en adelante entre Hamás e Israel y entre Hamás y Yihad Islámico, es que siempre cuando hay ataques desde Gaza a Israel, cuando todos estos ataques el último año los lanzó el Yihad Islámico, Israel, aunque atacara al Yihad Islámico, atacaba más que nada en la respuesta a instalaciones de Hamás, diciendo que Hamás es el gobierno y por lo tanto es la dirección responsable en la Franja de Gaza, y las quejas van a Hamás, que también tiene mucho de lógica porque Hamás, si quiere, evita, o mejor dicho, impide los disparos. Pero en esta vuelta Israel no atacó ni un blanco de Hamás, solamente el yihad islámico, lo cual creo que es un elemento muy interesante en la dinámica que hay que ver cómo se desarrolla de ahora en adelante. La esperanza es que dentro de muy poco se calme, sí, aunque a largo plazo hay gente, inclusive de los que viven bajo las alarmas, que dicen quizás la esperanza es no por querer guerra, sino por querer justamente que esto se termine de una vez por todas, y no solo hasta una próxima escalada, que sí, que haya una vez un operativo más amplio para terminar con la infraestructura armada de los grupos terroristas, a fin de garantizar que no puedan dentro de un mes, 2 semanas o 4 meses volver a disparar. Pero ahora no hay interés en eso. Ahora el interés es poner fin a esta escalada como algo corto que pasó. La pregunta es si hoy termina o llega hasta el lunes, cuando esperamos que haya partido entre la Celeste y Argentina. Nos quedamos sin tiempo, pero quería hacerte una pregunta para tratar de entender. ¿Y qué pasa? Y esto te tengo que pedir que seas lo más sintética posible. ¿Qué pasa en la relación de los pueblos? Porque ¿qué pasa entre los palestinos? No hablemos de las organizaciones ni de los gobiernos. ¿Qué pasa entre los palestinos y los israelíes? Es decir, ¿cómo se ven entre ustedes como pueblo? ¿Son enemigos o pueden llegar a convivir? Porque más allá de las organizaciones y de los gobiernos,
si no hay afinidad entre la gente común, esto no va a tener solución nunca. ¿Cómo se ven entre ustedes? Sí. Qué linda pregunta. Linda digo porque yo soy una convencida de que más allá de la dificultad ahora de llegar a un acuerdo, realmente no veo como factible un acuerdo a corto plazo, ningún acuerdo va a servir si a nivel de pueblos uno no se puede entender. Decirse que todos se ven como enemigos, no, yo pienso que no en absoluto. Yo pienso que la mayoría de los dos pueblos quiere la paz, y estoy segura que también del lado palestino la mayoría quiere lo que yo quiero para mis hijos, y ahora también tengo un nietito, así que eso quiere. La pregunta es quién tiene la voz cantante, ese es el problema. Si del lado palestino la narrativa oficial es que Israel les robó las tierras, que no tiene derecho a existir, y del lado en Gaza especialmente, cuando Hamás habla, y es el gobierno, habla de Israel como territorio ocupado, el Israel soberano, el problema es que eso filtra a la población, se envenena las mentes de la gente, hay mucha incitación en los medios de comunicación, por ejemplo, en las redes. Eso envenena a los niños, las mentes de los jóvenes, y no es una receta positiva para poder construir un futuro de paz. Hay a nivel, digamos, de pueblos, hay contactos, hay algunas opciones de diálogo a nivel personal, o sea, no siempre hay realmente contacto, pero pienso que hay una visión de que es posible si las cosas políticamente se calman, y si hay voluntad también a nivel oficial de poder llegar a un entendimiento que respete a las dos partes. Por ahora, cuando la situación general es de tanta desconfianza, de realmente un retroceso muy grande en comparación con lo que hubo hace muchos años cuando se empezó el proceso de paz, esa convicción de que la paz es la única forma de vivir bien no puede echar raíces y cambiar la realidad, porque el pueblo solo no lo puede determinar. De todos modos, pienso que para que eso pueda prosperar, no solo cuestión política y de territorio, sino que tiene que haber un fin absoluto a la demonización en las redes sociales, a la incitación, enseñarle a los niños cosas que realmente, como yo decía recién, envenenan las almas. Sin eso no podrá nunca haber paz. Gracias por hoy. Ana Yerosolinski, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por llamar, un abrazo grande. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.